La curva de Victoria Cuéllar. Nunca creí que sucedería, mucho menos a mí, pues estaba seguro que yo tenía un futuro promisorio. Mis papás me habían dado todo. De hecho, en la escuela siempre la queja fue que estaba demasiado consentido. Yo nunca lo creí, así hasta que... bueno. Pero vayamos por partes. Primero debo presentarme y contar los sucesos desde el principio. Soy Ernesto Marín Menéndez, pues me niego a reconocer lo evidente. Tengo 17 años y salí a correr por la carretera Cuautla en el auto de mi mamá, acompañado de mi novia Constanza. Esta tarde estaba molesto con mi padre. Él me había reprendido por mis malas calificaciones. Como siempre sucede en esos casos, también reñí con mi mamá, pues le hizo segunda en llamarme la atención. La gota que derramó el vaso fue que mi mamá se negaba a quitar su música del estéreo. Siempre he insistido en que lo que escucha no es rock, sino música ñoña, anticuada y fresa. Cuando salí de casa azotando las puertas, aún retumbaban en mis oídos las palabras de mi padre. Mientras yo te mantenga, debes hacer lo que te mando y obedecer. Y como sonsonete las palabras chantajistas de mi madre. Haz caso, hijo. ¿Qué va a ser de ti en el futuro? Salí intempestivamente. Llamé a Constanza y le informé que la recogería en la esquina de su casa. Rumbo a casa de mi novia, sin querer iba yo tarareando esa estúpida canción que estaba escuchando mi madre cuando salí de casa. Íbamos locos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. En eso llegué al punto de la cita con Constanza. Subió al auto y enfilamos rumbo al sur de la Ciudad de México. Ella me iba contando cómo se había peleado con su hermana por no ponerse de acuerdo sobre una ropa que habrían de ponerse para ir a una fiesta el día siguiente. Realmente la oía, pero no la escuchaba. En mi cabeza iba dando vuelta, como disco rayado, esa canción boba de El último adiós de los hermanos Carrión. Al pasar la caseta de cobro de Tepoztlán, comenzó a caer una pertinaz llovizna. Nos habíamos detenido en ese pueblo para comprar cervezas y cigarros. Siempre he querido ser conductor de autos de carreras, así que en esta ocasión no desperdicié la oportunidad de exceder el límite de velocidad. Íbamos a 160 kilómetros por hora cuando le pedí a Constanza que me destapara una segunda cerveza y encendiera un tercer cigarrillo. Por la lluvia no podíamos bajar las ventanillas y el desempañante eléctrico del auto no funcionaba bien. Eso, junto a nuestro vaho y el humo de los cigarros, hizo que los cristales se empañaran de inmediato. De repente, vimos las luces de un coche y oímos los repetidos bocinazos de su claxon. Eso nos asustó y me descontroló un poco. Tanto Constanza como yo dijimos una serie de imprecaciones contra el conductor de aquel coche, pero al poco rato ya sonreíamos aliviados al pensar en el carro que se nos había cruzado momentos antes. Entrelazamos las manos y comenzamos a hablar sobre nuestro futuro. De repente escuchamos un extraño sonido que golpeaba los cristales del auto. Parece que arrecia la lluvia, le dije a mi novia. Sí, baja la velocidad, recomendó Constanza. Todavía alcancé a burlarme de ella y le aclaré que la lluvia no interferiría en mi forma de manejar. En eso, el ruido que sonaba en los cristales del carro se hizo más intenso, hasta volverse ensordecedor. Disminuí totalmente la velocidad y la lluvia comenzó a caer de manera aterradora. Casi no se veía el camino, así que decidí orillar el coche, pero parecía como si me hubieran robado la carretera, o más bien, como si estuviéramos en una anchísima autopista. Iba a vuelta de rueda tratando de encontrar la orilla derecha de la carretera, pero parecía que era interminable la línea asfáltica. Decidí detenerme y bajar del coche, pero al abrir la portezuela, un aire helado se coló. Juraría que hasta calarnos los huesos. Bajé un pie y sentí como se hundía en un fango espeso, y mejor decidí no bajar del carro.
Lo volví a encender y quise dar una vuelta para tratar de regresar a la carretera, o por lo menos a donde creíamos que veníamos, pues nunca sentimos haber salido del camino pavimentado. Dimos vueltas a ciegas y naturalmente nos perdimos. No encontrábamos la carretera por más que lo intentábamos. Constanza se había limitado a recoger sus piernas sobre el asiento y morderse las uñas. No hablaba, estaba petrificada. Yo por mi parte me comencé a desesperar. Después de manejar despacio por un rato, comencé a preocuparme. Cuando estaba a punto de darme por vencido, vimos a lo lejos una luz que emergía de la oscuridad, pues sin darnos cuenta había anochecido. Esto es lo más extraño. Nunca vi en qué momento oscureció. Le comenté a mi novia, que no había dado muestras de estar viva, pero ni se inmutó. Seguía con la vista perdida y atareada comiéndose las uñas. Realmente eso me extrañó más que haber perdido la carretera. Cuando vimos las luces y oímos los bocinazos del último auto con el que nos habíamos cruzado en la carretera, a pesar de estar nublado y lloviendo, se veía la luz propia de una tarde lluviosa. Pero desde el momento en que abrí la portezuela del auto, había oscurecido instantáneamente, como quien apagara un foco en un cuarto totalmente oscuro y sin ventanas. Sin embargo, solo hasta este momento tuve conciencia de ese hecho. Enfilé el auto hacia donde me parecía que provenía la luz, pero contrario a lo que sucede cuando alguien se acerca a una fuente luminosa, viendo un halo que ilumina alrededor, solo se veía una luz. No se trataba de un foco, no eran tampoco los faros de algún vehículo, mucho menos la luz de la luna o del sol. Nunca había visto nada igual, dije mecánicamente. En eso, el auto comenzó a tambalearse. ¿Qué hacemos?, pregunté ya bastante asustado, mientras el coche se agitaba ya de forma espectacular. Constanza comenzó a gritar como desaforada. Me incliné hacia ella y la abracé. «Tranquilízate, cariño. Debe ser un terremoto». Pero parecía que estaba poseída y gritaba como loca. Recordé que en las películas, a la gente histérica le dan una bofetada para que reaccione. Pero ella lo hizo hasta la cuarta, que, confieso, también hizo que me ardiera la palma de la mano. Sin darnos cuenta, estábamos ya cerca de algo que semejaba un castillo pequeño con una caverna como puerta. De no ser porque no sabía dónde estaba y en las circunstancias presentes, creí que íbamos a entrar a cualquier casa de los espantos de alguna feria. El coche quedó justo en la entrada del castillo cueva, aunque la tierra seguía moviéndose. Instantáneamente, dejó de temblar. No se oía ningún ruido. Bajamos del carro al mismo tiempo, sin ponernos de acuerdo, por inercia, y penetramos en la cueva que parecía ser la entrada al castillo. Era frío, oscuro y extraño. No se oía ni un ruido, ni se movía nada. No rebotaba la lluvia que ahí dentro continuaba. Caminamos del mismo modo, es decir, sin previo acuerdo, como si algo nos llevara. Quedamos perplejos ante lo que descubrimos. Fue tal la impresión que Constanza por fin reaccionó. Nos encontrábamos delante de un viejo decrépito que parecía estar esperándonos. Los rasgos del viejo eran siniestros. Mi novia y yo volvimos a abrazarnos. Los dos sentíamos cómo nos estremecíamos frente a ese hombre que estaba sentado en una mecedora de madera, con la mirada vacía y los huesos excesivamente pronunciados. Pensé que ya no vendrían. Llevo tiempo esperándolos, dijo el viejo con una voz lejana. ¿Vieron la señal?, preguntó. ¿Qué señal? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es usted?, grité con mi acostumbrado tono autoritario. Entonces comenzó a reír, con unas carcajadas fuertes y sin ningún rubor por tapar su boca, que despedía un fétido aroma. Con un ágil movimiento, el viejo se levantó y abrió una especie de puerta. Nos invitó a entrar con un gesto de su huesuda mano. Quisimos escapar de ahí, pero no podíamos. No había ventanas ni puertas. No había forma de huir de aquel lugar. ¡Maldito viejo!,
gritó Constanza enfurecida. ¡Déjenos salir de este lugar! El viejo seguía riendo y solo nos ofrecía pasar por la puerta. Quise darle un fuerte golpe al viejo, pero con un movimiento felino atrapó mi brazo y sentí una descomunal fuerza con la cual me sujetaba. Mi novia le suplicaba que me soltara. Lo hizo y entonces dijo: «Pero es que no lo comprenden. El golpe no ha sido brusco, pero ha tenido pésimas consecuencias». Yo solo sentía cómo de mi brazo comenzaba a manar sangre. Ella suplicaba y él comenzaba a explicarse. «Cruzaste con un coche en una curva. ¿Lo recuerdas? Supiste enderezar el volante a tiempo, muchacho. Pero se fueron al barranco. Fue irremediable», dijo en tono serio el viejo. «¿Pero qué está diciendo? Seguí manejando un buen rato después de eso. Logramos esquivarlo», dije muy exaltado. «Me quiero marchar de aquí. Quiero irme a casa. Esto es horrible», gritó Constanza fuera de sí. Los que llegan así de rápido comúnmente reaccionan de esa manera. El golpe fue seco. No se enteraron de nada. Han estado juntos todo este tiempo porque los dos han tardado 1 hora en... Bueno, dejo que mejor lo vean ustedes con sus propios ojos, explicó el viejo sin perder el tono serio. Y señaló hacia un gran espejo que apareció de repente muy cerca de él. Constanza se desmayó al descubrir lo que reflejaba el espejo. 2 imágenes que provenían de nosotros mismos. Estábamos casi azules, con ojeras descomunalmente lilas y con una tremenda herida en la cabeza. El brazo con el que había intentado golpear al viejo había desaparecido y solo quedaba un muñón cercenado. Entonces comprendí. Comprendí entonces que ya no soy, sino fui Ernesto Marín Menéndez, y solo tuve 17 años.